Saludos historiautas y sean bienvenidos una vez más a esta, su biblioteca. La historia de Egipto, desde el principio, ha estado determinada por su configuración geográfica. El gran y único río que atraviesa el territorio egipcio de norte a sur, el Nilo, fue el agente que permitió que Egipto llegase a ser una única entidad política al conectar todo el país en una sola vía, con la población humana asentándose a ambas orillas de este río y a lo largo del mismo, dependiendo de él, viajando por él, y conformando su cultura en torno a él y a los desérticos alrededores, lo que produciría así algo que podemos llamar una identidad egipcia. Según la historiografía, el territorio egipcio quedó totalmente unificado hacia el año 3000 antes de la era común por el mítico faraón Narmer, también identificado como Menes, aunque la verdadera unificación e inicio de un imperio egipcio propiamente dicho se da unos 400 años después con la tercera dinastía. Sin embargo, a pesar de esta unificación de índole política, culturalmente, a lo largo de la historia del imperio egipcio, se van a distinguir dos grandes zonas que conformaron su territorio y cuyas diferencias surgieron por las diferentes características geográficas de su entorno. En el norte, en la rica y fértil zona del delta del Nilo, surgió una cultura más marítima, urbana e individualista inclinada al comercio, porque en esa zona había una abundancia de recursos proporcionados por las abundantes aguas del río. Por otro lado, en el sur, a lo largo de todo el valle del Nilo, donde las aguas del río son menos abundantes y las crecidas son irregulares por la misma irregularidad del territorio, se formó una cultura que requería la cooperación de toda la comunidad para producir recursos para su subsistencia, teniendo que construir compuertas y diques para poder regar sus campos y enfrentándose a condiciones climáticas más difíciles que en el norte. Por lo que aquí la sociedad fue más aguerrida, dura y cooperativa. Estas dos regiones son conocidas como el Bajo y el Alto Egipto respectivamente. Dicha dualidad, como dije, persistió incluso después de la unificación de Egipto, y los egipcios eran muy conscientes de ella. No por nada, uno de los títulos del faraón era el Señor de las Dos Tierras, y estas dos áreas, pese a pertenecer a una única entidad política, en teoría, no dejaron de confrontarse ni de competir por la supremacía dentro del imperio. Por ello, estas disputas y los intentos de reconciliación de las dos áreas se convirtieron en un tema recurrente de la mitología, y la expresión más común de este tema es una historia que narra la competencia entre los dioses Horus y Seth para heredar el gobierno de Osiris, padre del primero y hermano mayor del segundo, y también la deidad más importante del panteón egipcio. Tal competencia, al final, termina con una reconciliación de los dos dioses enemistados, simbolizando así el acuerdo entre las dos tierras de Egipto que aceptan estar unidas bajo una sola corona. La versión escrita de esta historia forma parte del llamado Papiro Chester Beatty I, nombre dado en honor al magnate minero y coleccionista Sir Alfred Chester Beatty, quien recuperó toda una serie de papiros procedentes de diferentes culturas, este de Egipto incluido. Además, se sabe que este texto fue escrito en Tebas durante el reinado de Ramsés V, el cuarto faraón de la dinastía 20, quien gobernó más o menos entre los años 1149 a 1145 antes de la era común, en la etapa conocida como el Imperio Nuevo. A pesar de que se sostiene la hipótesis de que, como lo dije hace unos momentos, este mito representa las constantes confrontaciones entre las tierras del Alto y el Bajo Egipto, lo cierto es que muchos investigadores afirman que la historia, al menos esta versión procedente de Tebas, fue creada más que nada con fines de entretenimiento y no didácticos, es decir, que solo busca entretener y no enseñar ni fomentar ningún tipo de idea, lección o creencia. Esto se ha deducido porque el lenguaje, el estilo y el tratamiento de este mito en particular son demasiado coloquiales, sin el refinamiento característico de otros textos didácticos, como si lo son los textos de las pirámides, de los cuales, por cierto, ya hice un video por si quieren ir a verlo. Además de que aquí en esta historia, los dioses son representados como mezquinos e infantiles, casi una caricatura de ellos mismos. No obstante, esto no hace perder validez ni importancia al texto, y aunque fuera el caso de que realmente este mito no estuviese representando de manera simbólica ningún episodio histórico o político de Egipto, todavía posee gran valor como una producción cultural de este gran y milenario pueblo, y un ejemplo más de la rica literatura que los egipcios desarrollaron. Por eso, en el video de hoy vamos a conocer el mito de la contienda entre Horus y Seth por el gobierno de Osiris. Así que prepárense para viajar a los tiempos míticos de los maravillosos dioses egipcios, formando ustedes parte del jurado de este divino tribunal.
Pero antes de pasar al texto, les recuerdo que si les gusta mi contenido, no olviden compartir este video, suscribirse si no lo han hecho, y ya si se sienten muy generosos, también pueden dejarme un pulgar arriba, que eso ayuda a que esta biblioteca se mantenga abierta y en funcionamiento. Yo me despido por ahora, pero ya saben que tenemos una nueva cita en el próximo video para que podamos viajar al pasado, una vez más, a través de sus textos. Vamos entonces a la contienda. Sucedió el juicio entre Horus y Seth, misteriosos en sus formas, los más grandes y poderosos de los príncipes que nunca vinieron a la existencia. El niño divino se sentó ante el Señor de todo, reclamando el cargo de su padre Osiris, el bello de las apariciones, el hijo de Ptah que ilumina el oeste con su apariencia, mientras Thoth estaba presentando el ojo al poderoso príncipe que está en On. Entonces Shu, el hijo de Ra, dijo ante Atum, el poderoso príncipe que está en On: la justicia es el señor de la fuerza, adminístrala diciendo, den el cargo a Horus. Entonces Thoth dijo a la Eneada, esto es lo correcto 1.000.000 de veces. Entonces Isis dio un gran grito y se regocijó mucho, y se paró ante el Señor de todo y dijo, viento del norte, ve hacia el oeste, da las buenas nuevas a Unefer, vida, prosperidad, salud. Entonces Shu, el hijo de Ra, dijo, la presentación del ojo es la justicia de la Eneada. Pero el Señor de todo dijo entonces, ¿qué significa esto? ¿Ustedes ejerciendo autoridad por su cuenta? Entonces dijo, Él ha tomado el anillo con el nombre de Horus y la corona blanca ha sido colocada sobre su cabeza. Entonces el Señor de todo estuvo silente durante un largo tiempo, porque se encontraba enojado con su Eneada. Entonces Seth, el hijo de Nut, dijo, haz que sea enviado fuera junto conmigo, para que pueda mostrarte cómo mi mano prevalece sobre su mano en presencia de la Eneada, porque nadie sabe ninguna otra manera de desposeerlo. Entonces Thoth le dijo, ¿no deberíamos saber nosotros lo que es injusto? Ahora, ¿debemos dar el cargo de Osiris a Seth cuando su hijo Horus está de pie aquí en la corte? Entonces Ra-Horakhti estaba muy enojado, porque era el deseo de Ra darle el cargo a Seth, el grande en fuerza, el hijo de Nut. Y Onuris dio un gran grito ante la Eneada diciendo, ¿qué vamos a hacer? Entonces dijo Atum, el gran príncipe de On, llamen a Bane-Bejeded, el gran dios vivo, para que él pueda juzgar a los dos jóvenes. Trajeron a Bane-Bejeded, el gran dios que habita en Sehel, junto con Ptah-Tatenen ante Atum, quien les dijo, juzguen a los dos jóvenes, y que dejen de pelear a diario. Entonces Bane-Bejeded, el gran dios vivo, respondió a lo que Atum había dicho, no ejercitemos nuestra autoridad en la ignorancia. Envíen una carta a Neith, la grande, la divina madre. Haremos lo que ella diga. Entonces la Eneada dijo a Bane-Bejeded, el gran dios vivo, ellos han sido juzgados ya una vez en la sala única en justicia. Entonces la Eneada dijo a Thoth en presencia del Señor de todo, por favor, escribe una carta a Neith, la grande, la divina madre, en nombre del Señor de todo, el toro que reside en On. Entonces Thoth dijo, lo haré. Sí, lo haré. Entonces se sentó a escribir una carta y esta decía, el rey del Alto y Bajo Egipto, Ra-Atum, el amado de Thoth, el señor de las dos tierras, el heliopolitano, el disco solar que ilumina las dos tierras con su brillo, el Hapi poderoso en su inundación, Ra-Horakhti, a Neith la grande, la divina madre, que iluminó la primera cara, que está viva, robusta y joven, el va viviente del Señor de todo, el toro de On que es el buen rey de Egipto, dice lo siguiente, tu siervo, pasa la noche preocupado por Osiris y consultando las dos tierras todos los días, mientras que Sobek perdura para siempre. ¿Qué vamos a hacer por los dos hombres que han estado en la corte durante 80 años hasta ahora, pero que nadie ha sido capaz de juzgarlos? Por favor, escríbenos qué debemos hacer.
Entonces Nid la Grande, la Divina Madre, envió una carta a la Eneada diciendo: dale el oficio de Osiris a su hijo Horus. No hagas estos grandes actos de maldad que están fuera de lugar, o me enojaré tanto que haré que el cielo se estrelle contra la tierra, y que esto le sea dicho al Todopoderoso, al toro que reside en On. Dobla a Seth en su propiedad. Dale a Anad y a Astarte, tus dos hijas, y pon a Horus en el lugar de su padre Osiris. Entonces la carta de Nid, la Grande, la Divina Madre, llegó a la Eneada, mientras estaban sentados en el amplio salón llamado Horus el Principal ante los Cuernos, y la carta fue puesta en la mano de Thoth. Entonces Thoth la leyó en presencia del Señor de todo y de toda la Eneada, y dijeron con una sola voz: esta diosa tiene razón. Pero entonces el Señor de todo se enojó con Horus y le dijo: tú eres débil de cuerpo, así que este cargo es demasiado para ti, muchacho. Tu aliento aún es malo. Entonces Onuris se enojó 1.000.000 de veces, y lo mismo toda la Eneada, es decir, el Consejo de los 30. Entonces el dios Baba se irguió y dijo a Ra-Horakhti: tu santuario está vacío. Entonces Ra-Horakhti se sintió ofendido por la respuesta que le habían dado y se echó sobre su espalda, y su corazón estaba muy angustiado. Entonces salió la Eneada y dieron un gran grito en la cara del dios Baba y le dijeron: ¡fuera tú! Esta ofensa que has cometido es muy grave. Y se fueron a sus tiendas. Entonces el gran dios pasó un día acostado de espaldas en su pabellón, y su corazón estaba muy afligido, y estaba solo. Ahora, después de mucho tiempo, entonces llegó Hathor, la dama del sicómoro del sur, y se paró frente a su padre, el Todopoderoso, y descubrió sus partes íntimas ante su rostro. Entonces el gran dios se rió de ella, y después se levantó, y se sentó con la gran Eneada, y les dijo a Horus y a Seth: hablen sobre ustedes mismos. Tras esto Seth, grande en fuerza, el hijo de Nut, dijo: yo soy Seth, el más grande en fuerza entre la Eneada, porque yo mato al enemigo de Ra cada día viajando en la proa de la barca de millones, y ningún otro dios puede hacerlo. Yo debería recibir el cargo de Osiris. Entonces ellos dijeron: Seth, el hijo de Nut, está en lo cierto. Entonces Onuris y Thoth gritaron en voz alta diciendo: ¿dará alguien el cargo al tío mientras el hijo del cuerpo esté aquí? Y Baneb-Yedet, el gran dios vivo, dijo: se le dará el cargo a un joven mientras Seth, su hermano mayor, esté aquí. Entonces la Eneada gritó en voz alta ante la cara del Señor de todo y le dijeron: ¿qué significan esas palabras que dijiste, que no son dignas de ser oídas? Entonces dijo Horus, el hijo de Isis: no es bueno que se me engañe ante la Eneada y otorgar el cargo de mi padre a Osiris a alguien lejos de mí. E Isis se enfadó con la Eneada y realizó un juramento por el dios ante la Eneada, diciendo: tan cierto como vive mi madre, la diosa Nid, y como Ptah-Tatenem vive, el de altas plumas, que domina los cuernos de los dioses, estos asuntos serán expuestos ante Atum, el gran príncipe de On, y también ante Yepri, que reside en su barca. Entonces la Eneada contestó: no te pongas furiosa, el derecho le será otorgado a quien esté en su derecho. Todo lo que has dicho será hecho. Entonces Seth, el hijo de Nut, se enfadó con la Eneada a causa de las palabras que habían dicho a Isis la Grande, la Divina Madre. Así Seth les dijo: yo tomaré mi cetro de 4500 nemes y mataré a uno de ustedes cada día. Y Seth realizó un juramento por el Señor de todo, diciendo: no pelearé contra el tribunal mientras Isis esté aquí. Entonces Ra-Horakhti les dijo: crucen a la isla central y júzguenlos allí. Digan a Nemti, el barquero: no transportes a ninguna mujer que se parezca a Isis. Así la Eneada cruzó sobre la isla central y se sentaron a comer pan. En tanto llegó Isis y se acercó a Nemti, el barquero, que estaba sentado junto a su barca. Ella se había transformado en una anciana que andaba encorvada y llevaba un pequeño anillo de sello de oro en su mano. Ella le dijo:
he venido a ti para que me cruces a la isla central, pues he venido con esta jarra de harina para el joven que está cuidando el rebaño en la isla central desde hace ya 5 días y está hambriento. Él le contestó: me han dicho, no cruces a ninguna mujer. Entonces ella le dijo: es respecto a Isis lo que se te ha ordenado. Él le dijo: ¿qué me darás por cruzarte a la isla central? Isis le dijo: te daré este pan. Y él contestó: ¿qué es para mí tu pan? Voy a cruzarte la isla central cuando se me ha dicho: barquero, no cruces a ninguna mujer en intercambio por tu pan. Entonces ella le dijo: te daré el anillo con el sello de oro que está en mi mano. Él habló de nuevo y le dijo: dame el anillo con el sello de oro. Entonces ella se lo dio y él la transportó a la isla central. Luego, mientras ella andaba bajo los árboles, miró y vio a la Eneada cuando los dioses se encontraban sentados comiendo pan ante el Señor de todo en su pabellón. Entonces Seth miró y la vio acercándose desde lejos. En eso, ella recitó un hechizo, transformándose en una joven mujer de bello cuerpo, cuyo aspecto no existía en toda la tierra, y él la deseó lascivamente. Seth se levantó del sitio en el que estaba sentado comiendo pan con la gran Eneada y fue en su búsqueda, mientras nadie, sino él mismo, la había visto. Permaneció detrás de un sicómoro y la llamó diciéndole: estoy aquí contigo, bella joven. Ella le dijo: déjeme decirle esto, mi gran señor. En cuanto a mí, yo era una esposa que vivía con un pastor a quien di un hijo varón. Mi marido murió y el muchacho comenzó a atender el ganado de su padre. Pero entonces se presentó un extraño que se instaló en mi establo y habló así a mi hijo: te derrotaré, tomaré el ganado de tu padre y te expulsaré lejos. Así le habló. Ahora, mi deseo es hacer que tú te conviertas en su defensor. Entonces Seth le contestó: ¿podrá dar alguien el ganado al extraño mientras el Hijo del Hombre esté aquí? En eso, Isis se transformó en un milano, comenzó a volar y se posó en la copa de una acacia. Llamó a Seth y le dijo: llora por ti mismo, tu propia boca ha hablado. Es tu propio arte el que te ha juzgado. ¿Qué réplica tienes ahora? Tras esto comenzó a llorar y acudió al lugar en el que estaba Ra-Horajti y lloró. Ra-Horajti le dijo: ¿qué es lo que te preocupa? Seth le contestó: esa malvada mujer vino a mí de nuevo. Ella ha hecho trampa, me ha estafado nuevamente, transformándose a sí misma en una bella joven ante mí y me ha dicho: yo era la esposa que vivía con un pastor que murió. Tuve un hijo con él, que atendía el ganado de su padre. Entonces un extraño se alojó en mi establo con mi hijo y yo le di de comer. Y muchos días después, este intruso le dijo a mi hijo: te venceré, tomaré el ganado de tu padre y será mío. Así él habló a mi hijo. Esto es lo que ella me dijo. Entonces Ra-Horajti le dijo: ¿y tú qué le dijiste? Y Seth le contestó: yo le dije: ¿puede alguien dar el ganado al extraño mientras el Hijo del Hombre esté allí? El intruso debe ser golpeado con un bastón y expulsado para poner al hijo en el lugar de su padre. Esto es lo que le dije. Entonces Ra-Horajti le dijo: ahora observa, has sido tú mismo quien te has juzgado. ¿Qué réplica tienes ahora? Seth le expuso: deja que Nemti, el barquero, sea traído y haz que les he infligido un gran castigo, diciendo: ¿por qué la transportaste? Eso se le dirá. Así pues, Nemti, el barquero, fue llevado ante la Eneada y le quitaron la parte delantera de los pies. Y Nemti renegó del oro hasta ese día ante la gran Eneada, diciendo: el oro será una abominación a causa de mí en mi ciudad. La Eneada entonces cruzó a la orilla occidental y los dioses se sentaron en la montaña. Ahora, más tarde, cuando el atardecer había caído, Ra-Horajti y Atum, señor de las dos tierras, el heliopolitano, escribió un mensaje a la Eneada diciendo: ¿por qué están sentados de nuevo aquí? ¿Van a hacer que los dos jóvenes pasen toda su vida en el tribunal? Cuando mi carta los alcance, pondrán la corona blanca sobre la cabeza de Horus, el hijo de Isis, y le nombrarán en el cargo de su padre Osiris. Tras esto, Seth llegó a ponerse extremadamente furioso y la Eneada le manifestó: ¿por qué estás tan furioso?
No se debe actuar según las palabras de Atum, señor de las dos tierras, el Heliopolitano y Ra-Horakhti. Entonces la corona blanca fue colocada sobre la cabeza de Horus, el hijo de Isis, y Seth, que estaba muy furioso, lanzó un grito a la cara de la Eneada diciendo: «Le será dado el cargo a mi hermano pequeño mientras yo, su hermano mayor, esté aquí», e hizo un juramento diciendo: «La corona blanca será quitada de la cabeza de Horus, hijo de Isis, y será arrojado a las aguas, para que yo pueda luchar contra él por el cargo de gobernante». Entonces Ra-Horakhti consintió. Así, Seth le dijo a Horus: «Ven, transformémonos nosotros mismos en 2 hipopótamos y sumerjámonos dentro de las aguas profundas en medio del mar. Y el que emerja antes de que se cumplan mínimo 3 meses enteros, no recibirá el cargo». Y así fue como se sumergieron juntos. Luego, Isis se sentó llorando y dijo: «Seth matará a Horus, mi hijo». Tras lo cual tomó una cantidad de hilo e hizo una cuerda. Tomó un debén de cobre y lo fundió en la forma de un arpón. Le ató la cuerda y lo lanzó al agua en el lugar en el que Horus y Seth se habían sumergido. Pero el arma golpeó en el cuerpo de su hijo Horus, y Horus gritó diciendo: «Ven a mí, madre Isis, mi madre. Ordena a tu arpón que salga de mí. Yo soy Horus, hijo de Isis». Entonces Isis emitió un fuerte grito y le ordenó a su arma: «¡Sal de él! ¡Él es Horus, mi hijo!». Y el arpón salió de él. Así, ella lo lanzó de nuevo al agua, y esta vez golpeó en el cuerpo de Seth, quien gritó proclamando: «¿Qué te he hecho, mi hermana Isis? Suplica tu arma para que salga de mí. Soy tu hermano materno, Isis». Entonces ella se sintió muy apenada por él, y Seth la llamó diciendo: «¿Prefieres al intruso más que a tu hermano materno, Seth?». Por eso, Isis llamó a su arma diciendo: «¡Sal de él! Es el hermano materno de Isis a quien estás hiriendo». Y el arma salió de él. A consecuencia de esto, Horus, hijo de Isis, se enfureció contra su madre y salió del agua, con su cara encarnizada como la de un leopardo y con su cuchillo en la mano. Entonces cortó la cabeza de su madre Isis, la cogió en sus brazos y subió a la montaña. Luego, Isis se transformó en una estatua de piedra que no tenía cabeza, y Ra-Horakhti le dijo a Thoth: «¿Qué es esto que acaba de venir y no tiene cabeza?». Thoth contestó a Ra-Horakhti: «Mi buen señor, es Isis la grande, la divina madre. Su hijo Horus le ha cortado la cabeza». Entonces Ra-Horakhti lanzó un gran grito y le propuso a la Eneada: «Acudamos y castigámosle severamente». Y así, la Eneada subió a las montañas a buscar a Horus, hijo de Isis. Mientras tanto, Horus estaba tendido bajo un árbol en la tierra de los oasis. Entonces Seth lo encontró, lo cogió y lo arrojó sobre su espalda en la montaña. Tras esto le arrancó sus 2 ojos de sus órbitas y los enterró en la montaña. Por la mañana, sus 2 globos oculares se convirtieron en 2 bulbos que crecieron en lotos. Seth volvió y dijo a Ra-Horakhti falsamente: «No encontré a Horus», aunque él realmente sí lo había hallado. Entonces Hathor, señora del Sicómoro del Sur, fue y encontró a Horus cuando se encontraba tendido llorando en el desierto. Ella cogió una gacela, la ordeñó y le habló a Horus, diciendo: «Abre tus ojos para que pueda poner esta leche en ellos». Él abrió sus ojos y ella puso la leche en ellos. La puso en el ojo derecho, la puso en el ojo izquierdo. «Abre tus ojos». Y él abrió sus ojos. Ella los miró, encontrándolos cicatrizados. Entonces fue a decir a Ra-Horakhti: «Yo he encontrado a Horus privado de sus ojos por Seth, pero los he restaurado y sanado. Mira, él viene hacia aquí ahora». Entonces la Eneada afirmó: «Que Horus y Seth sean convocados y juzgados». Así, fueron llevados ante la Eneada. El señor de todo expuso ante la gran Eneada a Horus y Seth: «Vayan y hagan caso a lo que yo les diga. Coman, beban y abandónenos en paz. Dejen de luchar todos los días». Entonces Seth le dijo a Horus: «Ven, hagamos un día de fiesta en mi casa». Y Horus le dijo: «Lo deseo, lo deseo». Entonces, cuando la hora del atardecer había llegado, se preparó una cama para ellos y se tumbaron juntos.
Por la noche, Seth permitió que su miembro llegara a estar duro y lo introdujo entre los muslos de Horus. Y Horus situó sus manos entre sus muslos y cogió el semen de Seth. Entonces Horus fue a decirle a su madre: «Ven, Isis, mi madre, ven y mira lo que Seth me ha hecho». Él abrió sus manos y dejó que ella viera el semen de Seth. Ella gritó, tomó su cuchillo de cobre, cortó sus manos y las lanzó al agua. Entonces hizo unas nuevas manos para él, y ella tomó una pizca de ungüento dulce y la puso en el miembro de Horus. Lo hizo para que llegase a estar erecto, lo colocó sobre un tarro y él dejó que su semen fluyera dentro de él. Por la mañana, Isis fue con el semen de Horus al jardín de Seth y le dijo al jardinero de Seth: «¿Qué clase de plantas come aquí Seth contigo?». El jardinero le contestó: «La única planta que Seth come aquí conmigo es la lechuga». Entonces Isis puso el semen de Horus sobre las lechugas. Seth llegó según su costumbre diaria y comió las lechugas que normalmente comía, por lo que quedó preñado por el semen de Horus. Entonces Seth fue a decir a Horus: «Ven, vayamos para que yo pueda enfrentarme a ti en el tribunal». Y Horus le dijo: «Lo deseo, lo deseo». Así es como fueron juntos al tribunal, presentándose ante la gran Eneada, y les fue dicho: «Hablen sobre ustedes mismos». Entonces Seth dijo: «Hagan que el cargo de gobernante me sea concedido a mí, porque en lo que respecta a Horus, que está ahí, yo he realizado un acto de hombre sobre él». Entonces la Eneada emitió un sonoro grito, y vomitaron y escupieron en la cara de Horus. Pero Horus se rió de ellos, y Horus realizó un juramento por el dios, diciendo: «Lo que Seth ha dicho es falso. Dejen que el semen de Seth sea convocado, y veamos el lugar desde el que contesta. Después dejen que el mío sea llamado, y veamos el lugar desde el que contesta». Thoth, señor de la escritura, el verdadero escriba de la Eneada, tendió su mano sobre el hombro de Horus y dijo: «Sal, semen de Seth». Y este contestó desde el agua de dentro del pantano. Entonces Thoth tendió su mano sobre el hombro de Seth, diciendo: «Sal, semen de Horus». Y este le contestó: «¿Por dónde debo salir?». A lo que Thoth contestó: «Sal por su oreja». Pero él replicó: «¿Debo salir por su oreja yo, que soy una semilla divina?». Y por eso Thoth habló nuevamente y le dijo: «Sal de la parte superior de su cabeza». Entonces el semen salió como un disco solar de oro sobre la cabeza de Seth. En ese momento, Seth se puso muy furioso y alargó su mano para agarrar el disco solar de oro, pero Thoth lo alejó de él y lo puso como una corona sobre su propia cabeza. Así la Eneada dijo: «Horus está en lo cierto, Seth está equivocado». Por esto, Seth se enfureció mucho y gritó porque ellos habían dicho: «Horus está en lo cierto, Seth está equivocado». Entonces Seth hizo un gran juramento a Dios diciendo: «No se le debe dar el cargo hasta que haya sido sacado fuera conmigo. Construiremos algunos barcos de piedra y haremos una carrera entre los dos. Entonces, el que venza a su oponente recibirá el oficio de gobernante. A él se le dará». Entonces Horus se construyó una nave de cedro y la recubrió con yeso y le echó al agua al atardecer, sin que lo viera ninguno de los hombres que había en toda la tierra. Entonces Seth vio el barco de Horus y pensó que era de piedra, y fue a la montaña y cortó un pico de montaña, y se construyó un barco de piedra de 138 codos. Entonces embarcaron en sus naves en presencia de la Eneada, pero la nave de Seth se hundió en el agua. Entonces Seth se transformó en un hipopótamo para poder destruir y causar el naufragio del barco de Horus. Entonces Horus tomó su arpón y lo arrojó a la majestad de Seth, pero entonces la Eneada le dijo: «¡No se lo arrojes!». Entonces tomó sus armas de agua y las puso en su barco, y navegó río abajo hasta Sais para hablar a Ned la Grande, la Divina Madre: «Déjame ser juzgado con Seth, ya que hemos estado en la corte desde hace 80 años hasta ahora, pero nadie ha podido juzgarnos. No ha sido declarado justo en mi contra, pero 1000 veces hasta ahora he tenido razón sobre él todos los días, pero él no presta atención a nada de lo que le dice la Eneada. Yo le disputé en el amplio salón llamado Camino de la Verdad y se me declaró justo sobre él. Disputé con él en el amplio salón llamado Horus el Principal ante los Cuernos y me declararon justo sobre él.
Disputé con él en el amplio salón llamado Campo de Cañas y me declararon justo sobre él. Disputé con él en el amplio salón llamado el Estanque del Campo y me declararon justo sobre él. Y la Eneada dijo a Shu, el hijo de Ra: Horus, el hijo de Isis, tiene razón en todo lo que ha dicho. Así que Thoth le dijo al Señor de todo: envía una carta a Osiris para que pueda juzgar a los dos niños. Entonces Shu, el hijo de Ra, dijo: lo que Thoth le ha dicho a la Eneada es correcto 1.000.000 de veces. Entonces el Señor de todo le dijo a Thoth: siéntate y escribe una carta a Osiris para que podamos escuchar lo que tiene que decir. Entonces Thoth se sentó para escribir una carta a Osiris diciendo: el toro, el león que caza por sí mismo, las diosas, protegiendo a los dioses y refrenando las dos tierras, el Horus de oro, descubridor de la humanidad en el tiempo primitivo, el rey del Alto y Bajo Egipto, toro que reside en Non, vida, prosperidad, salud, el hijo de Ptah, el más glorioso de las dos orillas, quien aparece como padre de su Eneada mientras come oro y todo tipo de piedras preciosas. Vida, prosperidad, salud. Por favor, escríbenos lo que debemos hacer por Horus y Seth, para que no ejerzamos autoridad con ignorancia. Ahora, después de muchos días después de esto, la carta llegó al rey, el hijo de Ra, el grande en generosidad, el señor de las provisiones. Entonces dio un gran grito cuando la carta fue leída delante de él y contestó muy deprisa, escribiendo una carta al lugar donde el Señor de todo estaba con la Eneada, diciendo: ¿por qué mi hijo Horus debe ser engañado? Si yo soy el que los hizo fuertes. Fui yo el que creó la cebada y el émer para alimentar a los dioses, así como al ganado después de los dioses, pues ningún otro dios o diosa en absoluto se encontró capaz de hacerlo. Entonces la carta de Osiris llegó al lugar donde estaba Ra-Horajti sentado con la Eneada en el campo blanco de Zeus en su momento más brillante. Luego fue leída ante él y la Eneada, y Ra-Horajti dijo: por favor, respondan la carta muy rápidamente a Osiris y digan en la carta: supongamos que nunca hubieras llegado a existir, o supongamos que nunca hubieras nacido. La cebada y el émer seguirían existiendo igual. Entonces la carta del Señor de todo llegó a Osiris y fue leída ante él. Entonces él escribió a Ra-Horajti de nuevo diciendo: muy bueno es todo lo que has hecho, descubridor de la Eneada como un hecho cumplido, mientras se permitía que la justicia se hundiera en el inframundo. Ahora mira el caso de nuevo tú mismo. En cuanto a la tierra en la que estoy, está llena de mensajeros de rostro salvaje, y no tienen ningún miedo de ningún dios o diosa. Puedo enviarlos, y me traerán aquí el corazón de cualquiera que haga el mal, y entonces ellos estarán aquí conmigo. Qué bueno es para mí estar aquí descansando en Occidente, mientras uno de ustedes está afuera. ¿Quién de ellos es más fuerte que yo? Pero mira, ellos descubrieron la falsedad como un logro. Ahora bien, cuando Ptah el Grande, al sur de su muro, señor de la vida de las dos tierras, hizo el cielo, no dijo a las estrellas que están en él: vayan a descansar en Occidente todas las noches en el lugar donde está el rey Osiris, y después de los dioses, la gente y el pueblo también irán a descansar en el lugar donde estás. ¿No fue así que me dijo? Ahora bien, después de muchos días después de esto, la carta de Osiris llegó al lugar donde el Señor de todo estaba con la Eneada. Entonces Thoth tomó la carta y la leyó ante Ra-Horajti y la Eneada. Entonces dijeron: cierto en todo lo que ha dicho es el rey, el grande de los desbordamientos, el señor de las provisiones, vida, prosperidad, salud. Entonces Seth dijo: vamos a ser llevados a la isla central para que yo pueda luchar con él. Entonces fue a la isla central, pero a Horus se le concedió el derecho sobre él. Entonces Atum, señor de las dos tierras, el heliopolitano, envió a Isis diciendo: trae a Seth esposado. Entonces Isis fue a buscar a Seth y lo ató con esposas, volviéndose un prisionero. Entonces Atum le dijo: ¿por qué te has resistido a ser juzgado y has usurpado por ti mismo el cargo de Horus? Entonces Seth le dijo: no es así, mi buen señor. Que se llame a Horus, el hijo de Isis, y que se le otorgue el cargo de su padre Osiris. Entonces fue traído Horus, el hijo de Isis, y la corona blanca fue puesta sobre su cabeza, y fue puesto en el lugar de su padre Osiris. Y se le dijo:
Tú eres el buen rey de Egipto. Tú eres el buen señor. La vida, la prosperidad, la salud, de cada tierra hasta la eternidad y para siempre. Entonces Isis dio un gran grito a su hijo Horus, diciendo: Tú eres el buen rey. Mi corazón se regocija porque iluminas la tierra con tu color. Entonces Ptah el Grande, al sur de su muro, señor de la vida de las dos tierras, dijo: ¿Qué se debe hacer con Seth? Porque mira, Horus ha sido puesto en el lugar de su padre Osiris. Entonces Ra-Horajti dijo: Permitan que Seth, el hijo de Nut, me sea dado, para que habite conmigo y sea un hijo para mí. Y él hablará y tronará en el cielo, y los hombres tendrán miedo de él. Entonces ellos fueron a decir a Ra-Horajti: Horus, el hijo de Isis, ha surgido como gobernante. Vida, prosperidad, salud. Entonces Ra se alegró mucho y le dijo a la Eneada: Deberían alegrarse. Inclínense por Horus, el hijo de Isis. Entonces Isis dijo: Horus se ha alzado como gobernante. Vida, prosperidad, salud. La Eneada está en júbilo y el cielo en alegría. Sacaron coronas cuando vieron a Horus, el hijo de Isis, levantarse como el gran gobernante de Egipto. Los corazones de la Eneada estaban contentos y la tierra entera estaba en júbilo cuando vieron a Horus, el hijo de Isis, asignado en el cargo de su padre Osiris, señor de Busiris. Ha llegado un final feliz en Tebas, el lugar de la verdad.